Seguramente sabe usted que existen muchos tipos de violencia hacia las mujeres. La violencia física, la violencia sexual, psicológica, patrimonial, por mencionar algunas. Desde el año 2017, en países como España, se ha utilizado y conceptualizado una de esas formas de violencia a la que nos vamos a referir hoy a profundidad. La violencia vicaria. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se define? Bueno, la violencia vicaria es aquella en donde el padre utiliza a los hijos como objeto de la violencia de género. El maltratador usa a los menores para ocasionarle daño a la madre. Es un tipo de violencia que causa secuelas dobles. No solamente afecta a la mujer, evidentemente también afecta a los niños. En algunos casos, hasta quitándoles la vida. El término vicario se entiende como una sustitución, por lo que expertos también denominan violencia por sustitución. Y siempre es importante darle un contexto a esto, ¿no? Este tema de la violencia vicaria comenzó a tener mayor relevancia a partir de un lamentable hecho en Tenerife, España. Un hecho que eriza la piel. En fin, toda España está conmocionada. Todo nuestro apoyo a las familias cuyo dolor es absolutamente insoportable e inimaginable. Toda nuestra repulsa a la violencia machista, a la violencia vicaria, que algunos aún siguen negando en nuestro país. Junio de 2021, Tenerife, España. Fue hallado en el fondo del mar, en una bolsa, el cadáver de una niña llamada Olivia, una de las dos víctimas del secuestro de su padre Tomás Jimeno. Un caso que expuso al mundo la violencia vicaria. Fue un 27 de abril de 2021 cuando el padre de las niñas pasó a buscar a Olivia de 6 años y Anna de 1 año para llevarlas a pasear y luego entregarlas en casa de su ex esposa Beatriz Zimmerman. Besito. Sin embargo, esto último nunca ocurrió, pues las pequeñas desaparecieron. Fue entonces cuando se cumplió la amenaza del hombre, quien ya había advertido a su ex compañera de vida, de quien se había separado 1 año antes, que nunca más volvería a ver ni a las niñas ni a él, aparentemente por un caso de celos. Según el relato, Tomás, tras buscar a sus hijas, las habría asfixiado y metido en unas bolsas deportivas que cargó en su vehículo para luego dirigirse al mar en una lancha, donde amarró las bolsas con cadenas y a un ancla para luego arrojarlas al fondo del océano. Lo que sí les quiero indicar es que tengan en cuenta la complejidad de este rastreo, de esta búsqueda. La búsqueda del cadáver de la más pequeña de las 2 hermanas, Anna, se suspendió el 30 de junio pasado, tras 2 meses de búsqueda, mientras que el presunto responsable, Tomás Jimeno, se encuentra desaparecido. Para Tele2, Josmari Serrano. Y una vez que las autoridades reconocieron la existencia de este término de la violencia vicaria, se dieron cuenta en este 2021 que las cifras son alarmantes. La Delegación del Gobierno de Violencia de Género en España ha confirmado que tanto en el 2019 como en 2020 se reportaron 3 niños que habrían sido asesinados como consecuencia de esta forma de violencia. Fallecieron, es decir, en un acto de violencia contra la madre. La cifra aumentó más del 100% y en el 2021 esta conceptualización de la violencia vicaria cobró la vida de 7 niños. De hecho, en 4 de esos casos hubo denuncias previas. La situación que se vive en España nos lleva a hacernos la pregunta: ¿y existirán casos de este tipo de violencia aquí en El Salvador? ¿La ley reconoce este tipo de violencia? Lucía, a quien llamaremos así para proteger su identidad, vivió agresiones físicas de su expareja por 7 años. El nivel de violencia fue tal que los hijos también fueron utilizados dentro de ese ambiente. El señor ahí,
ocupaba a mis hijos. Por medio de mis hijos él buscaba tanto en información de qué hacía laboralmente, qué hacía mis días de descanso, todo. Él buscaba medios, ¿verdad?, en hacerle videollamada a ellos. Los niños, como inocentemente, todos le contaban al papá de él todo lo que él hacía. Aunque no hubo golpes a sus hijos, sí existieron amenazas hacia Lucía. Muchas veces me amenazó, me dijo de que yo era una persona incapaz de poder mantener a mis hijos, no los podía sacar adelante. Y hasta la fecha pues yo le he demostrado que sí he podido. Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormuza, esta actitud es más frecuente de lo que parece y la mayoría de veces se genera al interior del hogar. De enero a junio, por ejemplo, del 2021, se tienen 1.874 casos de expresiones de violencia contra la mujer. Hay un indicador de este delito registrado que es el lugar donde se realiza. Y en este caso, el lugar donde se realiza, que tiene mayor porcentaje, es el domicilio como tal de las víctimas. Entonces estamos hablando que de las 1.874, el 48.5% se realiza en el domicilio particular. Sin embargo, sostienen que en estos casos no se puede utilizar el término violencia vicaria y para explicarlo se remiten al artículo 55 de la Ley Integral de una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. En este caso, en nuestro país, la Ley Especial Integral regula un delito que es el de expresiones de violencia contra la mujer, establecido en el artículo 55 de este mismo cuerpo normativo. El literal B de ese artículo regula, en este caso, llevar a cabo acciones verbales o no verbales relativas a la autoridad parental que tengan como objetivo, digamos, o fin, intimidar a las mujeres. De acuerdo al artículo 9 de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, existen 7 tipos de violencia: física, sexual, psicológica, patrimonial, económica, simbólica y feminicida. Alejandro Pacas para Tele2. Ahora, probablemente la parte más importante de esta noche es si usted es víctima de una forma de violencia o de esta de que hemos hablado esta noche, de la violencia vicaria, ¿dónde denunciar? Bueno, ahí tiene usted en la pantalla, puede apuntarlo, algunas de las instancias encargadas de la tutela de los derechos de la mujer. Puede hacer la denuncia a través de la Policía Nacional Civil directamente, puede llamar al 911. Está el ISDEMU también, 126 es el número. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 2520-4367 es el teléfono. O pedir apoyo a una organización de mujeres, como el caso de Ormuza, 7755-1004, 7755-1004. Y por supuesto, las sedes de la Fiscalía General de la República. Como en todas las ocasiones que tocamos este tipo de temas, creo que cabe recordar que la violencia tiene un ciclo que va siempre en crecimiento. Si ya se transgreden los límites, si ya hay una forma de violencia, debe saber que muchas veces esta se va a continuar presentando y va a ir subiendo de nivel y que esa escala termina con el feminicidio. Por eso es importante denunciar. Punto y seguido. Voy con mis compañeras para más aquí en Tele2.